Sean todos bienvenidos. Soy Adriana Navarrete Bianchi, psicoanalista de la SBPRP y coordinadora de la Comisión Psicoanálisis, Familia y Pareja de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL. Además de mí, la comisión está compuesta por Paulina Zuckerman, coordinadora de Argentina, y su sociedad es Abdeva, quien seguirá coordinando este encuentro, así como por Alane Moura de Brasil, de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Minas Gerais, y Yubzarate de Chile, que es de Apache, su sociedad. Rocío Rojas de México, su sociedad es Ampiep, Lea Seton de Panamá y de APAP, y Lucía Moravito de ASOVEP, además Sari Garrido de SPC, venezolanas. Por lo tanto, en nombre de la comisión, agradezco el apoyo que hemos recibido de FEPAL para este proyecto llamado Encuentro Entre. En las personas de la presidenta Vania Ciedalle, de la secretaria general Joyce Goldstein y de la directora científica Marina Masi. Necesitamos, además, registrar nuestra gratitud por la colaboración estratégica, técnica y de divulgación ofrecida por la SBPRP en las personas de Mónica Vitara Araujo, de la directora superintendente Maristela Esbrogeo y de la directora científica Luciano Torrón. Además, quiero agradecer a Adis Atías de Cabalín, de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, y a João Freise Pereira de la SBPSP por haber aceptado con gran entusiasmo nuestra invitación para exponer sus interesantes reflexiones en esta mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este proyecto de la Comisión de Psicoanálisis de Familia y Pareja es un evento que sucede semestralmente con la finalidad de ofrecer subsidios y además de aprehensión de varios enfoques teóricos existentes en el psicoanálisis de familia y pareja, así como abrir un espacio de interlocución con las otras ciencias humanas, como lo son el arte, la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la literatura, entre otros, que claro nos enriquecen en relación a nuestros esfuerzos de pensar la complejidad de los vínculos en la actualidad. Para eso, entonces, hoy, nuestro segundo encuentro tendremos y vamos a tratar sobre arte y psicoanálisis para pensar el tema la familia y la pareja, lo íntimo y lo público. Paso ahora la palabra a Paulina Zuckerman, quien, como comenté, va a coordinar este evento. Por favor, Paulina. Sí. Bueno, ¿se escucha bien? Muy bien. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Gracias, Adriana. Y voy a comenzar leyendo el currículum de Adis Atías de Cabalín. Ella luego va a plantear sus pensamientos, sus ideas acerca de este tema. Luego voy a leer el currículum de Joao, y entonces va a hablar él, y luego vamos a conversar, van a conversar entre ellos, vamos a conversar entre todos. Ustedes ya saben que pueden mandar sus preguntas a través del chat, ¿sí? Bueno, les cuento. Adis Atías de Cabalín, ella es médico psiquiatra psicoanalista, es miembro fundadora de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, es psicoanalista en función didáctica activa, en ejercicio privado del psicoanálisis individual y grupal, es full member de la International Psychoanalytical Association, es miembro de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, ha sido directora del Instituto de Psicoanálisis en la Sociedad Psicoanalítica de Caracas,
es directora del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, jefe del Servicio de Adolescentes del Centro de Salud Mental del Este en Caracas, directora de los cursos de posgrado de psiquiatría en ese mismo centro. También es autora del libro El muñeco de trapo, reflexiones sobre la adolescencia. Tiene diversas publicaciones sobre tópicos psicoanalíticos en revistas especializadas, por supuesto conferencias en congresos, jornadas, posgrados, colegios relativas al psicoanálisis. Los breves currículums no son tan breves porque, bueno, tenemos invitados con una enorme trayectoria y recorrido. Vamos a pedirle entonces a Adis que nos lea lo que preparó para hoy. Adis, ¿tenés conectado tu micrófono? Bueno, buenos días, ¿se me escucha? Buenos Sí, días. sí. Agradezco a CEPAL por la invitación, a la Comisión de Psicoanálisis, Familia y Pareja de CEPAL, especialmente a las doctoras Adriana Navarrete y Paulina Zuckerman, y a mis amigas y compañeras Sari Garrido y Lucía Moravito. Me siento muy honrada además de participar en este segundo encuentro entre, sobre todo el placer de compartir con colegas de gran altura como el doctor Joao Price Pereira. Debo decir, para iniciar este segundo encuentro entre, que al escuchar el primero con las doctoras María Aparecida Casado Nicoletti y Mariana Cantarelli, se abrió un camino amplio y profundo para entender hoy los vínculos, la interacción del mundo actual y su faceta de intentar mostrar un rostro distinto al sufrimiento. Quiero agregar también que estos temas trascienden las fronteras del campo psicológico y psicoanalítico, por lo que pueden ser abordados también desde la mirada amplia de otras disciplinas. Y como vamos a incluir el rubro de la tecnología de hoy, podemos ser propensos a convertir los instrumentos tecnológicos en chivos expiatorios de estas dificultades y modalidades que estamos observando, ya que los productos de la ciencia se califican según la manera en que se emplean. Intimidad entre lo privado y lo público. Intimidad, del latín íntimos, superlativo de dentro o de más adentro. Intimidad como deseo o intento de conectarnos desde nuestro mundo interior al del otro, convertirse en el otro. Lo íntimo atañe a nuestras verdades y no verdades, con lo particular que me define. Lo simplifico con el yo de mí conmigo, lo auténticamente mío, cuerpo, pensamientos, sentimientos. Soy todo eso que me define. Para tocar el concepto de intimidad, debemos colocar la incompletud. Desde ese concepto cabe la intención de la intimidad con otro, como un intento de llenar nuestra falta, de nuestra condición de seres separados. Hoy la inmediatez intenta borrar la separación entre lo público y lo privado. Lo privado pasó de moda, pareciendo que para validarlo le quitamos la esencia haciéndolo público. Aquí la tecnología tiene tal fuerza que parece borrar las fronteras y lo íntimo entra en el mundo publicitario maquillado con lo esperado en este momento, la sociedad del espectáculo, necesitando entonces disfrazar y decorar lo que vamos a mostrar con la consigna pertenecer a ese mundo bello y feliz, con el mandato de dejar afuera lo doloroso, los fracasos. Eso le sucede a otros. Y parece resultar inmoral no ser liviano, alegre, necesitando el reconocimiento de la manada. Aún así continúa el malestar en la cultura, por la exigencia del éxito que nos coloca en la tensión de llegar a la meta que establecen otros. Y además, parecemos necesitar graficarlos con la foto oficial de la plenitud. Sin embargo, podemos encontrarnos con el síndrome del impostor
por brotes, donde tambalea nuestro autorrespeto y puede aparecer una alerta que se introduce en los síntomas del ataque de pánico. En esa gerencia de la felicidad, lo íntimo quedó invadido por el mandato de silenciar el error y el sufrimiento, negando que la intimidad está precedida del anhelo de llenar nuestros vacíos y que la experiencia dramática de la soledad cursa con un sentimiento omnipresente de abandono que revela ser casi un conocimiento único de nuestra condición de seres separados. Es entonces la intimidad una conexión con ese otro interno o externo, respetando su enigmática y misteriosa existencia más allá de nuestro control. Quiero hablar de ese héroe de la intimidad, el amor. Amor que tímidamente podemos preguntarnos si pasó de moda o tiene la apariencia que le corresponde hoy: deseo, anhelo, goce, alternancia. Sin embargo, el amor continúa protagonista en ese otro espacio íntimo que es nuestro consultorio. Allí no hay rubor. Julia Kristeva se preguntaba de si hablamos hoy de la misma cosa cuando hablamos del amor. Amor es ese grandioso nombrado como todo en los momentos apoteósicos del inicio, o el horror del nada ante el primer descalabro. En el amor se da el vínculo del nosotros, pero con una pregunta. Si el deseo es voluble, está loco por la novedad, es inestable por definición, entonces, ¿qué es lo que nos empuja al amor a soñar con la pareja eterna, con promesa de fidelidad, de alianza duradera, como deseo, como necesidad divinal? Esa es la pregunta. En el recorrido de lo íntimo en la pareja, a pesar de, parece estar presente y vigente el concepto tradicional de la capacidad de soportar la diferencia. Lo distinto no es disarmonía, ni el desacuerdo es desamor. En el amor de pareja encontramos que éste se aleja de muchos de nuestros ideales, ya que el adaptarse a las necesidades del otro es un reto constante y escurridizo. Así la pareja es una lucha de poder, con la dinámica dominación-rendición, juego inevitable. Además, debemos recordar que las relaciones de poder están presentes en todo vínculo. Encontramos también que el deseo y sus vaivenes va a introducir malestar en el vínculo, ya que aquel puede transitar un camino diferente al amor. Parece entonces que la pareja es una experiencia normal en el sentido que no se ciñe a una norma modelo y en ella además se despliegan altas dosis de regresión, especialmente si está basada en el enamoramiento, lo que la vuelve en gran medida incompatible con la individuación adulta. Encontramos en las parejas la necesidad de hacer alianzas, que vienen a estar constituidas por investiduras estables entre los miembros del vínculo. La pareja define lo que está permitido y lo que está prohibido. Intercambio, simple acomodación. Pero esto no es simple, es un proceso de escuchar los acuerdos designados por los procesos intrapsíquicos de cada miembro. Y allí se da el trabajo de retirar de la conciencia ciertas representaciones en aras de sostener el acuerdo. Marianne Elizalde expresa su concepción del amor como afecto complejo, cumplimiento de un deseo totalizador imposible, sentimientos de placer, displacer, transgresión, sufrimiento. Es el amor como metáfora de un ideal de vida sin angustias ni temores, pero al mismo tiempo el amor tiende su anzuelo engañoso que diviniza el deseo por el otro.
El núcleo que emerge como básico en la pareja es lo sexual. Allí está colocado el deseo y hoy, en el empuje del nuevo estilo de la sexualidad, esta se va escapada en el vínculo amoroso. Se escurre intentando borrar los límites externos. Surge el terror al atrapamiento por el otro y la defensa aparece en la multiplicación del encuentro sexual que tiende a borrar dichos límites. Pánico a perderse en la intimidad con el otro. Es la necesidad de conservar un aislamiento afectivo protector. ¿De qué nos estamos defendiendo? De quedar a salvo de emociones personalizadas, del compromiso amoroso de fidelidad. Esa sexualidad adictiva, difusa, dispersa, viene a ser vivida como impostura, como experiencia falsa. Amor líquido, que entra en la sociedad líquida, designada así por el sociólogo Zygmunt Bauman. El amor líquido no se detiene a conocer, a tejer el nosotros. En su lugar, vemos personajes decadentes, trampeando el vínculo amoroso, desligando los encuentros sexuales del amor. La metáfora de la liquidez enfatiza la precariedad de los vínculos humanos por el carácter transitorio, volátil, vínculos de rostros maquillados que ofrece la virtualidad. Surfeamos la ola. Bauman señaló que hoy no vamos nadando, sino surfeando, y como buenos surfistas, uno casi no se moja y ni piensa en lo que está debajo de la tabla. La sociedad actual se basa en el individualismo, en una forma de vida cambiante y efímera. Los vínculos se forman con comienzos breves y finales indoloros. Amor en episodios. Promesas de amor tipo Tinder. Deslizando rostros hasta encontrar al del momento. Y ese extraño portador de la fantasía esperada es también portador de la incertidumbre y tal vez también de la sospecha de peligro. Y la identidad. Identidad que se recicla porque lleva fecha de vencimiento. Puede ser acuosa, espumosa, gaseosa, pero allí también entra el miedo líquido. Miedo que rodea a estos vínculos, desconfianza, ignorancia respecto al otro, negando que el amor es conocimiento de un tú. De esta manera entramos en el desencantamiento en la cultura actual del ahora, del descartar por ese desencanto que nos empuja al carpe diem, como tiranía del momento vivir el deseo inmediato, sin saber que el deseo viene con una obsolencia programada, apoptosis necesaria para que entre otro deseo que esté esperando. Renovación y redundancia. Nunca es suficiente. Convertidos en profesionales de la flexibilidad sexual con promesas de amor líquido por las 24 horas siguientes, hacemos un engrandecimiento al yo y supone un olvido del otro, avanzando en sentir que la libertad que aspira no está en alcanzar lo que desea, sino en deshacerse de lo indeseable. Volviendo a nosotros, como lo conocíamos, vemos a la pareja con sus organizadores familiares, los por lo menos 6 personajes en acción. La pareja parental nos acompaña, que van haciendo recorrido. Por eso de esa manera el amor es historia, no son momentos. En el nosotros construimos el vínculo hora a hora, a veces aferrados a lo que suponemos saber del otro y de sí mismos, como si fuera posible. En ese espacio el nosotros se enfrenta a lo diferente, a la sorpresa. Es el desafío de la convivencia.
del reacomodamiento permanente versus la trampa de unificar para armonizar, negando que la pareja es el soporte de la diferencia, como dijo Paulo Lenier. Hoy hay un espacio para tocar la intimidad del adulto mayor, quien no logra resistirse a la promesa de felicidad en la novedad del encuentro sin consecuencias. Y el desborde juvenil que marca y seduce le puede permitir mimetizarse en el grupo que dicta la pauta. Y entran coleados mezclándose en la vorágine juvenil de pasiones instantáneas, participando en el teatro de la inmortalidad y contagiándose con esos otros, atropellándose a sí mismos con contactos sin profundidad, pero que tienen el poder de desvanecer la realidad de lo finito y detener lo que va más allá del principio del placer. Nos estamos introduciendo en lo público, entonces. Necesitamos el reconocimiento en los ojos ajenos. Lo íntimo se convierte en aparecer para ser. Mostramos al personaje en que queremos transformarnos, tan deseosos de conquistar, que no nos detenemos entonces a pensar en cómo retener. Es una mutación de la intimidad, brindándonos a ese otro, otros, disfrutar de su lado voyeur. En lo público entra la tecnología avasallante, favoreciendo el desdibujar lo privado como comunicación distractora y que de alguna manera va a influir en nuestra toma de decisiones en muchos ámbitos. En los niños aparece la pantalla que cautiva y atrapa, y en los adultos, esta se viene a agregar al espacio familiar como un tercero que solamente espera nuestra llamada y el personaje entonces nos acompaña. Hasta nuestro paciente sustituye el diálogo propio, sus reflexiones, sus confidencias, por el personaje de la serie que le facilita proyectarse y desde la vida ajena, vidas virtuales, logran matizar su cotidianidad dándole familiaridad a los personajes que siguen, donde parece más fácil hablar colocando su psique en el guión y en sus protagonistas. No sabemos si hay un movimiento en la identidad atrapada en el personaje o si es la mayor necesidad de pertenencia a algún espacio, a tener pertenencia del protagonista. En los jóvenes, las tecnologías de las redes sociales permiten entender mucho más fácilmente la teoría de Bauman, quien habla más de conexiones que de relaciones. La sociedad líquida nos muestra las emociones que no se pueden retener y el amor de hoy está sin compromiso, ligero, sin entrega, enredado en los conceptos de ganas y deseos como anzuelos engañosos que encubren el desprecio al amor. Para mostrar un amor sensual, destinado a extinguirse con la satisfacción, olvidando que para que el amor perdure, necesita combinarse desde el comienzo con componentes de ternura, es decir, de meta inhibida. Encontramos con más facilidad en este tipo de encuentro la prioridad de lo visual o lo escrito en los medios electrónicos, teléfono y otros. Parodias del enamoramiento. Estaremos evitando cualquier eventualidad de fracaso. La variación incesante crea encuentros con fecha de caducidad, donde el otro se desdibuja, a diferencia del amor, donde se reconoce al otro como distinto y separado de uno mismo. En las pantallas de pornografía interactiva encontramos los golosos anoréxicos, como prefiero llamarlos, ya que no se sacian y en la máquina virtual no hay angustia aparente. Se elige cual mercancía.
Es una promesa de gozo expresa, tecnología seductora que estimula la ilusión de que podemos tener la gratificación total de ideas, deseos y propósitos. Entra la interrogante si se habrá modificado el esquema de la segunda tópica de Sigmund Freud, yo, ello, superyo. Señaló que el núcleo de nuestro ser está constituido por el oscuro ello. Dentro están dos fuerzas primordiales, eros y destrucción. Estas fuerzas solo quieren alcanzar la satisfacción instantánea y sin miramiento alguno, ya que obedecen al principio del placer. Es entonces cuando el yo viene a proteger, atento a mirar la seguridad, apoyándose en el principio de realidad, y en el superyo, que entra cuestionando intensamente, se vuelve contra el yo. Lo que significa entonces que no han cambiado las instancias psíquicas en relación con el rumbo de las funciones, de los deseos y de la moralidad. El ello es totalmente amoral. El yo se empeña en ser moral y el superyo puede ser hipermoral, cruel, lo que va a crear en el yo angustia, angustia de castración con sus respuestas de defensas maníacas y de negación. Así nos colocamos en el lugar del tropel. Claudio Lax Eichsfeld, psicoanalista de Porto Alegre, señaló que el yo está inundado de presiones sociales que pueden entorpecer y confundir el camino de la función yoica, de la capacidad de juicio, de la capacidad de reflexión de las consecuencias, de la capacidad de prever, interrogando también al superyo. Me gusta la metáfora que utilizó Freud del caballo brioso, ello, y el jinete con sus bridas, el yo. ¿Cómo lo vemos hoy? Un tropel de briosos caballos siguiendo cuerpos o pantallas y un jinete arrastrado por el empuje de la sociedad que se va llevando esquemas y señales, tentándolo a borrar su capacidad de pensar y empujándolo el pasaje al acto, atropellado por el ello, con sus promesas de placer instantáneos, y el jinete con la brida representando al yo, que también contiene al superyo, no sabe dónde va. ¿Dónde queda ese yo que debe enfrentar la fuerza superior del ello? Y si sucumbe, aparecerán entonces los sentimientos inconscientes de culpa. Ese sentimiento puede ser mudo para la persona, quien no se siente culpable, sino que va a experimentar vacío, tristeza, ansiedad, depresión. Como dijo Freud, el componente destructivo se ha depositado en el superyo y se ha vuelto hacia el yo. Somos esos golosos del placer sexual cuerpo a cuerpo o cuerpos a cuerpos, en todas sus posibilidades, como un desborde de las defensas maníacas que pueden impedir hacer contacto con el espacio interno. Para Winnicott, este espacio no es algo con lo que nacen los seres humanos. Tiene que madurar con el tiempo y contar con un ambiente que lo permita. En ese espacio interno va a estar la capacidad de sentimiento de culpa, que significa sostener y contener. Abarca la condición para preocuparse por ese otro, otros, y para estar a solas, sin el pánico a estar en contacto con uno mismo, que nos empuja a la gratificación inmediata. Deseo incorporar las ideas de Marshall McLuhan. El medio es el mensaje, refiriéndose a cómo formateamos el foco del contenido. Entender los medios como una caja de herramientas muy útiles y así, además, todo contenido está determinado por el medio. Por ejemplo, hoy estamos telefónicamente en canal abierto con quien se quiera y donde esté.
Un ejemplo que vuelve irrefutable la teoría de McLuhan es el recordado experimento de Washington Post, que buscaba demostrar si en la hora pico la gente era capaz de apreciar la belleza. Joshua Bell, uno de los mejores violinistas, utilizando su costoso violín del siglo XVII, se puso a tocar de incógnito, casi como por diosero, en el metro de Washington. De 1097 personas que pasaron en ese lapso, 7 se detuvieron a escuchar, pero solamente una lo reconoció. El ambiente hizo que nadie percibiera que estaban escuchando una interpretación sublime. Focos continuos de contenido donde la palabra enviada lleva al teléfono una nueva expansión, creando la necesidad de pensar en nuevas trabas éticas en esta aula sin muro, como le llamó McLuhan, que formatea el foco del contenido. Observamos entonces cómo la máquina ha modificado las relaciones. Sin embargo, esta máquina hace que el contenido de un medio sea como el apetitoso trozo de carne que se lleva el ladrón para distraer al perro guardián de la mente. Estamos entonces en una era de mayor ansiedad. Somos la extensión del ojo, del oído. La máquina ha modificado las relaciones con nosotros mismos. Finalmente, la cultura, como tradición heredada, preocupada por el desarrollo y maduración del individuo, está siendo revisada o cuestionada por estos movimientos de la tendencia cultural a la adaptación inmediata, que trae también un movimiento y cambios en el papel de la familia, del vínculo de pareja, de la crianza de los hijos. Allí, por ejemplo, la madre, mujer polifacética, recargada, sobreexigida, necesitando la incorporación de figuras que la sostengan en su rol, abuela, tía, niñera. Y en ese lugar materno de 4 personas para llenar la función, a mí me gusta dividirlo. Y así digo, ofrecemos al hijo una cuarta parte de mamá. El padre, no siempre a su lado, atropellado también hoy por los esquemas de la masa, mueve su papel de guiatura en los hijos, borrando la simetría que crea enfrentamientos e intenta callar la amenaza a su ley, nombrando a los hijos amigos, condenándolos hacia la orfandad. Agreguemos que al estar atropellados por la centrífuga de la cultura, a este narcisismo, nos desligamos de los roles y nos diluimos en la masa. Y el deseo de voluntad propia se ve aniquilado, llevándonos al sufrimiento por la pertenencia a ese contexto social. Y allí queremos y necesitamos representar nuestro mejor papel. Todos estamos bien. El fracaso y el intentar entender el malestar pasó de moda, dando lugar a representarte hoy del ideal. Estoy completo. Cada día tengo más seguidores. Gusto, like. Gusto, tengo seguidores. Luego existo. Luis o Juan o Pedro o José se ha abierto a compartir su sexualidad con la pornografía interactiva pagada y se atreve probablemente por estar conmigo en la modalidad virtual a hablarme de esta manera. Es increíble. No quedo sin probar nada y me describe la experiencia. Y agrega que tal vez yo estaba un poco escandalizada. Yo le dije si no sería que había silenciado algo que según su criterio podría escandalizarme. Me respondió, bueno, me falta decirte algo. Quedo extenuado, pero no tan satisfecho. Le pregunté, ¿sabes por qué? Me respondió, quisiera mucho más. Bueno, conclusiones. En el estilo de la sociedad de hoy, cuando todo pasa con mucha fuerza,
Se diluyen propuestas y teorías que se van alejando y desapareciendo. Aún tengo la esperanza de que quedan islotes sólidos. Allí pueden estar los refugios de las tradiciones, del contrato amoroso, de la vinculación con la familia nuclear. Son valores antiguos que pueden ser reformulados en términos de los avances de hoy. Reformulados en términos de los avances de hoy. Así me gusta. Y sobre el gran protagonista de la intimidad, el amor, puedo decir, como dijo Bereskin, los vínculos del amor están en dualidad, yo y otro. Recordando que ningún yo puede bastarse a sí mismo y ningún yo puede colmar al otro. Ningún otro puede sustituir al yo, pero ningún otro puede colmar al yo. Y al decir de Unamuno, el amor es hijo de la ilusión y el padre de la desilusión, porque creo que el hombre vive en tensión permanente entre lo que piensa y lo que siente, entre el deber ser y el querer hacer, y lo que necesita y lo que se le aparece. O como dice Freud, el hombre normal no es solo mucho más inmoral de lo que cree, sino mucho más moral de lo que sabe. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adis. Estoy encantada con lo que leíste y la cantidad de metáforas tan fuertes, tan interesantes. Ya tendremos ocasión de conversar. Y voy a leer ahora, para presentar el currículum de João Fraese Pereira. Él es miembro efectivo y analista didacta de la Sociedad Brasileira de Psicoanálisis de San Pablo, en la cual fue editor de la revista IDE, Psicoanálisis y Cultura, y actualmente es el director de Cultura y Comunidad. Profesor del Instituto de Psicología y del programa de posgraduación en Estética e Historia del Arte de la Universidad de San Pablo, en Brasil. Realizó un postdoctorado en Estética en la Escuela de Altos Estudios de las Ciencias Sociales de París entre el 96 y el 99. Es miembro fundador de Euro Latin American School of Psychosomatics, que tiene sede en Moscú, Rusia, desde el 2016, en la cual es profesor y supervisor. Es también miembro de la Asociación Brasilera de Críticos de Arte y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Es autor de libros y de artículos publicados en Brasil y en el exterior, entre los cuales destaca Arte, Dolor, Inquietudes entre Estética y Psicoanálisis. João, te escuchamos. Si querés desmutearte, poner tu micrófono. Sí. Bom dia a todos. Buenos días. Primero quiero agradecer a FEPAL y a la Comisión de Psicoanálisis de Familia y Pareja, doctora Navarrete y Paulina Zuckerman, por la invitación para participar en este segundo encuentro entre. Agradezco también a doctora Adis Cabalín, que nos ofreció una bella presentación, y también agradezco a Mariela, que es nuestra intérprete traductora. Estoy de hecho muy contento de estar aquí con ustedes y agradezco la presencia de todos ustedes. Bueno, pensé inicialmente en hacer unos breves apuntes sobre cómo entiendo la relación entre arte y el psicoanálisis. Solo para contextualizar la reflexión que haré después, considerando que nosotros psicoanalistas podemos aprender en el contacto con el arte. Entonces, en primer lugar, entiendo que el arte es un campo de conocimiento, así como lo es la medicina, la física, la química, la astronomía, la filosofía
y el propio psicoanálisis. Y como cualquier campo de conocimiento, el arte posee especificidades que exigen investigación para que podamos trabajar con ella y a partir de ella. Sin embargo, esa condición específica del arte acostumbra ser o generalmente es ignorado en ciertos escritos psicoanalíticos sobre obras de arte, como si tales obras no tuvieran un lugar en la historia del arte, como si el proceso de su creación no respondiera con criterios culturales y estéticos específicos. En general, en esos escritos, la obra solo es un soporte para la proyección de representaciones teóricas conceptuales o para una libre asociación del intérprete que revela más de sí que de la obra. Se trata de una forma de operar conocida como psicoanálisis aplicada al arte, que según André Green es una de las enfermedades infantiles del psicoanálisis. O sea, como con el psicoanálisis aplicado, el analista practica el reduccionismo. O sea, la obra de arte como un otro con un desconocido se reduce a las representaciones conceptuales y personales del intérprete, que apenas confirma la validez del modelo teórico del cual él mismo partió. Y en esa medida, el círculo del mismo queda de una forma narcisista garantizada. En suma, la interpretación de una obra con base en la libre asociación revela más al intérprete que a la obra, como sucedió con Freud en su contacto inicial con el Moisés de Miguel Ángel. Pero nosotros sabemos que Freud no se limitó al contacto con sus emociones, admiración y terror, despertadas en él por la obra. Él fue más allá, realizando un estudio original con los recursos teóricos conceptuales que disponía en su época, alargando, claro, su lectura de la obra y de sí mismo. Lo que describió Freud sobre Moisés de Miguel Ángel vale para todos nosotros que apreciamos el contacto con el arte. O sea, en la relación con una obra hay que tener un primer tiempo, que es el tiempo de la experiencia, según el cual la percepción del espectador va al encuentro de la realidad sensible que se ofrece a él sin reconocer en ella formas y contenidos fijos. Es en ese sentido que ya sea que el psicoanalista se encuentre ante obras de arte o sus pacientes, cabe a él suspender sus prejuicios y aguardar una manifestación de las formas de ser de sus otros para entonces elaborar una interpretación. Es en esa medida que entiendo la experiencia como una silenciosa apertura para lo que no es nosotros mismos y que en nosotros se hace decir, o sea, la expresión es lo que nos abre a todo aquello que es otro y exige de nosotros, claro, creatividad para que de ese desconocido podamos tener algún conocimiento. Considerando entonces que el punto básico para cualquier reflexión sobre arte es la propia obra de arte, es necesario admitir que ella es ella quien abre el debate, que suscita investigación, que articula el diálogo entre artista y espectador y que solicita alguna interpretación que pueda darle legibilidad respetando, claro, su singularidad. En principio no es muy diferente lo que observan Christopher Bollas en su libro The Freudian Moment y Julia Kristeva en su libro Nouvelle Maladie de l'Homme para la clínica psicoanalítica. Si cada paciente es una singularidad a ser acogida, cada situación clínica es un microcosmo específico y cada tratamiento se torna o se hace una obra de arte que requiere del intérprete, claro, un trabajo creativo. Para cada paciente, para cada sesión, se debe proponer una interpretación implicada con aquel paciente, en aquella sesión, en aquel momento del proceso. Y es en ese sentido, aunque estemos ante pacientes o obras de arte le vale al psicoanalista surgir la poética que ellos se encargan para considerar las teorías compatibles para poder amparar la interpretación. Y cuando el ser es interpretar, ya sea un paciente, según Giuseppe Civitarese, el proceso transferencial también deberá ser respetado como definidor del campo de implicación afectivo y emocional entre dos, o sea,
entre intérprete y la obra de arte, entre el psicoanalista y el analizando. A partir de esas consideraciones iniciales, podemos empezar a pensar sobre qué tiene que ofrecernos el arte al psicoanálisis. Y, en pocas palabras, lo que nos enseñan las obras es que el pensamiento no puede fijarse en uno de los polos de las dicotomías tradicionalmente conocidas, visible o invisible, cosa o conciencia, sujeto u objeto. Al contrario, lo que nos enseñan las artes es que el intérprete necesita moverse en un campo entre dos, de tal forma que experiencia y pensamiento se articulen, cada uno pasando por dentro del otro, cada uno remetiéndose al otro sin cesar. Y la realidad que impide la fijación de uno de los polos de cualquier dicotomía es la realidad del propio cuerpo, o sea, un ser sensible que es al mismo tiempo que siente, es sensible mientras siente, o sea, es capaz de realizar reflexión. Se trata de una reflexión corporal que trasciende la dicotomía sujeto-objeto y que transforma la percepción que tenemos de cómo sucede el conocimiento. O sea, necesitamos entender que el cuerpo humano es un cuerpo reflexivo, tal como presentado por Merleau-Ponty a lo largo de su extensa obra. Transforma el modo como entendemos el conocimiento del mundo, de las cosas, de los otros y de mí mismo. Es el cuerpo reflexivo, o sea, un ser visible, vidente, tocante, tangible, sonante, sonoro, que por su propia naturaleza trasciende la dicotomía sujeto-objeto. Cuando una de mis manos toca a la otra, ¿cómo colocar una de ellas con el sujeto y la otra como objeto? En la experiencia del ver, ¿cómo determinar quién ve y quién es visto? Si el cuerpo no es simplemente a cosa vista ni sola vidente, esa ambigua experiencia reflexiva del cuerpo con sí mismo, con las cosas y con los otros que revela la distinción entre el sujeto-objeto y como Merleau-Ponty demuestra son las artes moderna y contemporánea que constituyen el campo privilegiado en el cual esa experiencia ambigua sucede de forma más evidente. Y es a partir de ahí que podemos decir qué nos enseñan las artes. Ellas nos enseñan sobre la imposibilidad de un pensamiento desencantado, pensamiento abstracto que manipula las cosas y renuncia a habitarlas, como Merleau-Ponty lo afirmó. O sea, lo que el artista muestra al psicoanalista es básicamente cómo él trabaja en el campo simbólico, o sea, trascendiendo lo inmediato y encontrando para él un nuevo sentido a través de una acción orientada en función de lo posible. En esa medida, al frecuentar el campo de las artes como espectador, el psicoanalista se sitúa entre ellas y de esa situación es él quien sale transformado. Él tendrá que soltar su condición de sujeto del conocimiento positivo separado del objeto. Tendrá que abandonar la adhesión a los procedimientos metodológicos consagrados para abordar ese objeto. Por lo tanto, tendrá que abandonar la práctica del psicoanálisis aplicado y adquirir una postura compatible con un psicoanálisis implicado, como yo lo entiendo, o sea, con un trabajo en un campo entre dos. O sea, entre la experiencia y el pensamiento, entre el yo y el otro, entre el sujeto y el objeto, entre el arte y el psicoanálisis. Podemos entonces preguntarnos cómo pensar la relación entre vida y obra, por ejemplo, entre la vida del artista y las obras que creó. ¿Cómo se sabe? Esa cuestión retoma un antiguo tema de la teoría del arte, el tema vida del artista, abordado por primera vez en el siglo XVI por Vasari. Considerando esa problemática, realicé una investigación con artistas plásticos para registrar historias de vida artística. Es en ese sentido que di seguimiento a 6 artistas en sus ateliers realizando entrevistas y observaciones durante 5 años. Y en relación a eso, puedo decir que son artistas consagrados de varias generaciones, con inserciones variadas en el mismo medio artístico, en el mercado de arte nacional e internacional, trabajando con pintura, cerámica, fotografía, instalación y grabados. A pesar muy diferentes de entre ellos, y sus obras revelaron algunos aspectos comunes. Por ejemplo, todos nos mostraron estar en busca de sí mismos mediante el proceso de trabajo, y para todos ellos sus obras
formaban parte de sus familias. Además, considerando el hecho de de interesarme en la vivencia singular de cada artista durante su proceso de trabajo, vivencia que casi siempre los artistas buscan ocultar de los terceros, pues es su secreto, transformó mi posición de investigador en la de testimonio de aspectos dolorosos rememorados por ellos en una situación de proximidad afectiva creciente. Y fue así que fui el depositario de secretos personales, transformando mi propuesta de investigación en una demanda de escucha de parte de ellos que durante la semana me llamaban, invitándome a aparecer en sus ateliers y en sus estudios porque me tenían que mostrar cosas y siempre era algo que me querían hablar personalmente. Y es en ese sentido que los secretos relatados por los artistas, además de descubrimientos perceptuales y técnicas involucrados en los procesos de elaboración de las obras, se referían a cuestiones familiares casi siempre relacionadas con el arte. Por ejemplo, en cierta ocasión, un artista me relató que decidió divorciarse porque la triangulación entre ella, su obra y el marido se hizo insoportable, pues ella no podría vivir separada de su obra, pero sí podía vivir separada del marido. Y ese era un secreto que ella no reveló en el proceso del divorcio. Otro ejemplo, tenemos, Somi, ¿puedes? La traductora, un poquitito más despacio, por favor. No, está bien. Voy a repetir un trecho entonces, un párrafo. Comenté que las cuestiones las preguntas, las cosas que me revelaban los artistas se relacionaban a sus familias. Y casi siempre se relacionaban con el arte, pero también con sus familias. Por ejemplo, en cierta ocasión, un artista me habló, me dijo que se divorció porque la triangulación entre ella, su obra y el marido se hizo insoportable, pues ella no podría vivir separada de su obra, pero sí podía vivir separada del marido. Y ese era un secreto que ella no reveló en el proceso de divorcio. Otro ejemplo, de los 6 artistas entrevistados, 3 poseían o tenían hijos que se encaminaron hacia las artes, iniciaron una carrera y después desistieron por motivos oscuros. Y cercados por entrevistados por por un aura de misterio. Y los artistas, al decir que tenían 2 hijos que también eran artistas como él, también no quiso revelar que consideraba uno de sus hijos más talentoso que el otro y a veces incluso más talentosos que él. Y para ese artista, debido a que todo creador tiene su maestro que aparece en un momento ya clave de su existencia cuando se define el talento, la excepcional capacidad para el trabajo artístico. Esa situación con los hijos era un problema, pues ¿cómo podría él haber sido maestro de 2 hijos tan desiguales, uno más talentoso que el otro, siendo justamente el menos talentoso el que tuvo más éxito? Incluso más que el padre de 2 artistas. Esa situación era considerada un secreto terrible, un secreto de familia, revelado a mí con mucha angustia, pues era atravesado eso por rivalidad, envidia del padre en relación a sus hijos. Y la cuestión del secreto se mostró significa una indicación, una idea de una temática mucho más amplia. Según Denise Morel, psicoanalista que realizó una investigación sobre el proceso de creación en familias de artistas, se pueden encontrar en una misma familia, podemos encontrar un portador de talento y un portador de síntomas, o incluso un único miembro que puede ser el portador de una doble función, siendo genial y loco. El hecho es que en la mayoría de las familias encontramos trazos de cosas más o menos claras o confesables sobre las cuales los interesados silencian y cuya insistencia a veces es olvidada. Es en ese sentido que en una entrevista los secretos son evitados. Pasan por pesados silencios que invariablemente se refieren a situaciones que transforman todo lo que se tiene que ver con la persona involucrada en un tabú.
en un asunto a ser negado, como por ejemplo el suicidio de un antepasado, un abuso sufrido, la violencia cometida por otro. No es el caso de entrar aquí a los niveles de secreto en la cuestión de la necesidad psíquica de áreas secretas como fueron abordadas por Piera o Lanier. Lo importante destacar es que la mayor parte de las tensiones en las familias de esos artistas no es traumática, pero engendra un traumatismo psíquico si no pueden ser elaborados en el campo del arte. Entonces, la imposibilidad de pensar el suceso bruto da lugar a un clivaje entre un supuesto suceso y el pensamiento sobre él, que será recusado por el propio sujeto. Rechazado por el sujeto. Esa negación, no integración, determinará una transmisión a lo largo de generaciones de situaciones no elaboradas en el suceso transformados en tabú y pasa de una transmisión transgeneracional cuyos efectos son reconocidos en el bloqueo de la circulación de las fantasías o en la emergencia de síntomas. Esos son los que muchas veces atormentan al artista y lo asaltan hasta que sea capaz de transformarlos en obras de arte. Sabemos que es propio del artista buscar las palabras adecuadas, las imágenes más expresivas, los sonidos más significativos, como observa Denis Morel, para tratar de decir lo que no se puede decir, representar lo irrepresentable o hacer resonar el silencio de los no dichos. En esa medida, cabe a él, siendo o no portador de síntomas, pero seguramente portador de un talento, transformar los acontecimientos brutos, traumáticos, en una imagen asimilable. En la posición de observadores participantes de su época, los artistas contemporáneos trabajan con los lenguajes de la fotografía, del cine, del video y de las instalaciones, que son utilizadas como recursos privilegiados para dar forma a lo transitorio, a la precariedad y a la parcialidad de las situaciones vividas por ellos en secreto, en el contexto de la contemporaneidad. En esa medida, experimentando los fundamentos de la cinematografía como la edición de la imagen y del sonido, la búsqueda de nuevas soluciones narrativas entre el documental y la ficción, ellos elaboran cuestiones muy diversas, como la de supresión de la palabra y la inaccesibilidad de ciertos discursos. La semiparálisis provocada por traumas personales, la naturaleza precaria de identidad individual y la ambigüedad del contacto entre los miembros de una misma familia o incluso la reinvención de esa relación como una forma de estar en el mundo. De esa manera, algunos artistas que entrevisté llegaron a hacer propuestas plásticas referidas a la elaboración de esas problemáticas personales. Sin embargo, dado el compromiso que contraje con ellos, no sería posible comentarlas públicamente, pues la exposición de sus obras inevitablemente revelaría sus identidades, además también sus secretos. Por lo tanto, decidí considerar obras de otros artistas que pude observar en exposiciones de arte contemporánea. Son esas obras sin ningún glamour. Sin embargo, lo curioso de todas esas exposiciones que visité es que la forma de trabajar de estos artistas recuerda de alguna forma el trabajo psicoanalítico, que no es una práctica artística. El arte y el psicoanálisis son prácticas muy diferentes. El psicoanálisis no es un arte. El arte no es psicoanálisis, definitivamente. Entonces, presento aquí algunos ejemplos. El primero es un trabajo de la inglesa Gillian Wearing. Recorriendo entonces, yendo al video y a la fotografía, déjalo ahí, por favor. Desde el inicio de los años 90, esta artista inglesa aborda a extraños en las calles y a través de anuncios clasificados en periódicos los invita a colaborar con ella para crear narrativas sobre personas reales. Y en parte, claro, inspiradas en reality shows donde las personas son filmadas dentro de sus propias casas. Wearing explora la divergencia entre identificación privada y expresión pública, entre aquellos aspectos de ellos mismos que las personas tratan de esconder y aquellas que quieren revelar.
Muchas de sus obras se centran alrededor de cuestiones relativas a situaciones vividas de forma secreta por miembros de una misma familia. En el 2005, dentro del programa del Museo de Arte Moderno de París, la artista presenta el resultado de un videoproyecto elaborado en el año 2000 titulado Trauma. En un espacio bastante pequeño, los espectadores se arrodillan para ver un video donde personas con máscaras relatan sus experiencias traumáticas de la infancia marcadas por abandono, humillación, violencia física y abusos sexuales. Son individuos comunes seleccionados por la artista para participar en ese proyecto. Aquí tenemos imágenes, entonces son 3 imágenes. Tenemos un micrófono abierto. Son individuos presentados de forma individual. Tenemos un micrófono abierto. Próxima imagen, Mateo, por favor. La siguiente. Siguiente imagen. Las máscaras sirven no solamente para mantener la privacidad de los individuos, sino también para evocar de una forma paródica la cuestión compartida por todos ellos, una infancia mórbidamente perdida en el interior de sus propias familias. Presentado en un ambiente de confesional claustrofóbico, el video directo y opresivo puede llevar a los espectadores al límite de lo insoportable. No por gusto, algunos se retiraron y visiblemente inquietos antes de terminar la proyección. Y ese trabajo busca hacer un retrato perturbador de las relaciones interpersonales en el interior de las familias inglesas contemporáneas, denunciando implicaciones nefastas para identidades de los individuos cuando no logran decir no a las violaciones sufridas en la familia y al servicio de los otros, sus parientes. Y es importante destacar que esto existe desde el siglo XIX, pero en el arte contemporáneo, según el crítico de arte Hal Forster, los trabajos que usan este lenguaje van a evidenciar la postura del artista moderno contemporáneo que se distancia de la actitud del artista clásico romántico, pues es análoga a la del etnógrafo como testigo crítico de su propia época. Por favor, la siguiente imagen. Otra artista importante es Candice Braitz, sudafricana radicada en Berlín, quien busca interrogar estereotipos y convenciones visuales de la cultura de masa, apropiándose de fotografías y fragmentos visuales de películas y videos. Braitz los recontextualiza en encuadres destituidos de cualquier glamour. Próxima, por favor. En una instalación específicamente para Castello de Riveri en Turín y para la Bienal de Venecia en 2005, la artista interroga las funciones materna y paterna, considerando las familias contemporáneas. La instalación se llama Mother más Father y cuestiona el canon de la creencia sobre la familia ideal, tal como la industria cinematográfica lo produce, pudiendo convencer de alguna forma al público a aceptar lo que ven en la pantalla como una realidad. Próxima diapositiva. La madre es aquella la que vive de renuncias y sacrificios y se deprime. Y el padre es un hombre económicamente de éxito, no siempre satisfecho con ese éxito, superprotector de sus hijos, pero no siempre en relación a la esposa. Segundo Braitz, Hollywood compone un cast de personas idealizadas que pretenden plasmar y modelar el espectador a su imagen. En esas muestras, ella usa imágenes de actrices famosas para la sesión Mother y imágenes de actores también famosos para la sesión Father. Próxima diapositiva. Aquí John Crawford, Shirley MacLaine, Susan Sarandon, Julia Roberts. Del lado de aquí tenemos a Donald Sutherland. Y recortadas de sus contextos fílmicos originales, las performances de los actores y actrices componen un nuevo montaje
en diferentes telones, uno para cada intérprete, pero todos al mismo tiempo, uno ante el otro, delante del otro. O sea, cada actor y actriz son presentados en fondo negro separados de sus compañeros de escena. Sin embargo, mantenidos los performances originales de cada uno, desarrollando una interacción diabólica en la cual todos prácticamente dicen las mismas cosas unos a los otros, acompañados de un repertorio de gestos que es básicamente idéntico, o sea, estereotipados. Las madres hablan con madres y padres con padres, y en esa cara a cara violenta, la parte del estereotipo de los papeles desempeñados por padres y madres de la familia hollywoodense aparece nítidamente. Además, la desconstrucción que Bright hace con el reciclaje de las imágenes tiene la idea de capacitar al espectador para la percepción del falso self, para la criticar el uso de la imagen de la prensa y una reflexión sobre los motivos que subyacen a ese uso. Además, también Perdón, denuncia un la segundito, por hipocresía. favor. Perdón, Joao, nos están pidiendo que vayas un poquitín más lento porque la gente quiere apreciar la imagen e ir escuchándote. ¿Puede ser, por favor? Claro, voy a retomar entonces este párrafo. Gracias. Recortados de sus contextos fílmicos originarios, los performances de los actores y las actrices van a componer un nuevo montaje en telones diferentes, uno para cada intérprete, pero todos al mismo tiempo, uno ante el otro. O sea, cada actor y actriz está presentado en un fondo negro separado de sus compañeros de escena. Sin embargo, se mantienen sus performances originales y desarrollando una interacción diabólica en la cual todos dicen las mismas cosas uno al otro, acompañado de un repertorio de gestos que es básicamente idéntico. Las madres hablan con las madres y los padres hablan con los padres. En esta cara a cara violenta, el estereotipo de los papeles desempeñados por madres y padres de las familias de Hollywood aparece nítidamente. Además, la desconstrucción que opera Bright con el reciclaje de las imágenes tiene la idea de capacitar al espectador para la percepción del falso self, para la crítica del uso de imágenes por parte de los medios y para una reflexión sobre los motivos que subyacen a ese uso. Además, también denuncia la hipocresía que caracteriza a las películas sobre familias contemporáneas, donde los secretos permanecen no dichos, porque no pueden ser escuchados. Otro ejemplo. Próxima imagen, por favor. Aquí tenemos la sección del padre, varios actores, que en la medida en que son recortados y están hablando, todo lo que hablan es idéntico, a pesar de que las películas son diferentes y con papeles también diferentes, pues porque son padres de familia, dicen lo mismo y los gestos son estereotipos. Próxima diapositiva. Aquí dos madres, Meryl Streep y Shirley MacLaine, en películas diferentes donde son madres de familia. Sin embargo, nuevamente lo que dicen es lo mismo, el gesto es el mismo, son exactamente los mismos. Es eso lo que denuncia el artista. Siguiente. John Crawford. Siguiente. Muy bien, otro ejemplo que cabe también un comentario es el de la obra de la francesa Louise Bourgeois en São Paulo. Siguiente imagen. En el Museo de Arte Moderna hay una obra de esta artista, una escultura en bronce, una araña inmensa que es famosa, ya que fue instalada en diferentes espacios públicos en todo el mundo, como una especie de homenaje globalizada a la madre del artista que falleció cuando era muy joven. El nombre no es araña, sino justamente mamá.
Siguiente, aquí otros ejemplos donde veamos aquí en Bilbao la obra. Siguiente, esta es en Ginebra, en Suiza. Siguiente. En esta instalación en Pompidou, la artista aborda la noción de trampa. Instalaciones como esta formó barreras impenetrables con ambientes enjaulados, conteniendo esculturas y diferentes ítems como muebles, ropas, tapicería. Y esas jaulas psicológicamente cargadas proponen estados de aislamiento sobre la protección o control de mamá. Déjame la imagen, por favor. Sobre cada una de sus obras, la artista tenía la costumbre de hacer anotaciones, detallando impresiones, recuerdos, aspectos de su proceso constructivo. Sobre mamá, ella escribió lo siguiente. Mi madre era deliberadamente paciente, inteligente, razonable, sutil, calma, delicada, indispensable, sabia y útil como una araña. Podemos pensar que hay una ironía, ¿verdad?, en esta declaración, considerando hasta qué punto estas características denunciadas son compatibles con los monstruos creados por el artista y expuestas en los lugares públicos. O sea, Bourgeois engrandece a su madre con la figura de la araña. Pero de inicio estas obras pueden sugerir que la familia y la maternidad son cuestiones importantes para el artista. Pero ella narra la historia de su familia como un romance que empieza así, como una novela. Fue creada en un ambiente familiar disfuncional y promiscua, en donde nadie hablaba sobre sexo. Superficialmente, el sexo no existía, pero en realidad no se pensaba en otra cosa. Mi padre dormía con cualquiera, incluso en Sadie y la tutora inglesa que vivía en nuestra casa. Luis nació en París en 1911 y también vivió en Nueva York durante muchos años hasta su muerte en 2010. Siguiente imagen, por favor. En Francia, su familia poseía y operaba una empresa de tapicería, permitiendo hacer analogías entre el telar de las tejedoras, incluso de su propia madre, y de las arañas que poblaron su obra. Y en las narrativas autobiográficas, el artista afirma que el dolor es su campo de trabajo y también materia para su poesía, y son diferentes los incidentes dolorosos elaborados por la artista. En cierta ocasión, el padre recortó la figura de una niña en la cáscara de una naranja, tomándola en el aire, llamando la atención de todos. Observa, esta es Luis, que no tiene nada entre sus piernas. Debido al intenso sentimiento de humillación ante la risa de todos, la respuesta de la niña artista fue tomar un pan blanco, amasarlo con saliva y modelar con él la figura de su propio padre para después cortarle los miembros con un cuchillo. Y más tarde, Luisa crea piezas inspiradas en el recuerdo de esa primera solución escultórica. Se puede pensar, claro, que sus operaciones artísticas son elaboraciones de acciones agresivas sobre ciertos objetos. O sea, operaciones que pueden haber sido organizadas por un movimiento de reparación, de restauración del objeto percibido como amenazado o destruido de forma fantasiosa. Próxima imagen, por favor. Siguiente. Por ejemplo, la artista crea la monumental instalación en látex de Destruction of the Father, la destrucción del padre, de 1974, expuesta en el Museo del Louvre. Sobre ella, la artista escribió una fábula que dice, voy a hacer un resumen de las palabras del artista. Hay una mesa para cenar, de cena, el padre se pronuncia diciéndole al escenario cautivo cómo él es interesante. Eso sucede todos los días. Una especie de resentimiento va creciendo en los niños. Llega el día en que se molestan con su constante agresión verbal. Él ya
pronunció demasiadas veces ese discurso. Los niños lo toman, lo ponen en la mesa y él se transforma en la comida y ellas lo desmembran y lo comen. Y es así como es liquidado, lo liquidan. Por lo tanto, se trata de una fantasía y de la verdad también de un drama oral. También es posible asociar esa instalación a una caverna de un depredador con estalactitas, estalagmitas y una presa semidevorada con un escenario de teatro de marionetas que muestra la escena del canibalismo. Próxima imagen. De cualquier forma, la destrucción del padre es la escena de ficción de un crimen recuperado por el arte. Bien, podríamos pensar en estar ante un artista que porta un síntoma de una obra que permita asociaciones entre arte y locura, que se prestaría a una lectura psicoanalítica. Sin embargo, esa lectura sería obvia, demasiado obvia, ya que el artista es una lectora de Freud, de Lacan y de Melanie Klein, referencia muy importante en su obra. La destrucción del padre, sin embargo, se inspira en Freud de Tótem y Tabú. Pero además, es importante recordar que la artista es políticamente involucrada con el movimiento feminista desde los años 60, que no escribe libros ni defiende tesis académicas, pero claro, es autora de una obra que discute el lugar de la mujer en un mundo artístico falocéntrico. Fue después de la muerte de su marido, el historiador de arte Robert Lowther, padre de sus hijos, que empezó a ver su pasado traumático a través de la óptica del feminismo. The Destruction of the Father resulta de ese periodo. Y como dicen los críticos, Bourgeois es la única capaz de hacer arte conceptual que se presenta como erótica. En el retrato hecho por Metaphor, llamado Playful Mother, en 1982, la artista crea otra obra llamada Fillets de 1968. La próxima imagen, por favor. Aquí la fotografía del artista ya grande, portando una obra llamada Fillet, o sea, una muñeca. Fillet es un objeto concebido vía surrealismo. Próxima imagen. Como si fuera un objeto desagradable en el sentido de ser ambivalente. Cuando colgado por el alambre es un objeto que despierta repulsión, un pedazo de carne castrado. Pero en la falda del artista parece un objeto de amor. Próxima imagen. Aquí una exposición de la obra de Luis en Holanda, un estudio fotográfico aquí donde ella trae la muñeca, ¿verdad? En diferentes posiciones en un estudio fotográfico. Y ella expone su articulación personal entre bebé y pene. Además, se puede decir que con esa obra, psicoanalíticamente, Bourgeois también propone una apropiación del falo simbólico. O sea, analizando el percurso de Luis, podemos quedarnos perplejos con la presencia de concepciones psicoanalíticas en la elaboración de su obra. De la fotografía fue hecha por Metaphor al presentarse como madre de la muñeca falo con el objeto debajo del brazo. Luis hace un movimiento de la madre patriarcal a una madre juguetona y agresiva. Y al dar la forma de fantasía y de agresión al falo bebé, demuestra cómo el artista madre puede ser sujeto a través de la agresividad. Es en ese sentido que debemos recordar que la imagen fotografiada por Metaphor se hizo un ícono de las exposiciones del conocido grupo artístico llamado Bad Girls en Los Ángeles y en Nueva York. Realizadas por primera vez las exposiciones en los años 60 y 70, muestras que conformaron una genealogía de Bad Girls Mothers y luego, en los 90, la genealogía de las Bad Girls Daughters. Y Luis
se considera la madre, la matriarca de todas las Bad Girls que constituyeron la linaje artístico extenso que incluye, además de Louise Bourgeois, centenares de otras artistas consagradas que desde la década de los 60 formaron una gran familia artística a través de la cual el poder masculino en el campo del arte no fue excluido, pero fue cuestionado radicalmente. De esa manera, la fotografía de Melford Ruiz hizo de sí mismo una imagen de la madre que sonríe irónicamente a la supervaloración patriarcal del falo, que hace una parodia de la metonimia del niño y del pene, en cuyas manos el falo es apenas un pene, perdiendo el estatus significante privilegiado para transformarse más en un objeto, entre otros, de agresión y deseo. Esa no es una fantasía psicoanalítica en sí, pero antes sí una fantasía artística provocativa que interroga al psicoanálisis. Como se observado por Nixon, se puede decir que no fue una madre mala, figura fálica, poderosa, persecutoria, que llevó a Luis a tornarse a hacerse artista. Próxima imagen, por favor. Aquí, Bad Mother, poderosa, desperdiciando leche con la niña agarrada a su pierna, ella una mujer de 3 cabezas. La madre mala, monstruosa, no fue la madre mala que llevó a Luisa a hacerse artista, mucho menos una madre totalmente buena y figura idealizada y nutritiva. Próxima imagen, por favor. Y la escultura aquí, llamada Bread, pan. Escultura móvil portada por la artista, una escultura de 1998. Y no fue la madre mala, ni la totalmente buena que determinaron la transformación de Luis en artista. Al contrario, según lo que ella comenta, ella se hizo artista poderosa gracias a la actividad ambigua entre la buena y la mala. O sea, en la actividad de mamá suficientemente mala. Entonces, Luis ironiza a Freud, a Lacan, a Melanie Klein, y finalmente ella ironiza también a Winnicott con su obra. Y esa conclusión solo es válida para Luis, no puede ser generalizada en el campo del arte como nosotros psicoanalistas podríamos imaginar, ¿verdad? Ahora voy a dar un ejemplo de una de las artistas brasileñas contemporáneas más importantes, que es la próxima Ana María Maiolino, que desarrolló a partir de los años 70 la serie Fotopoemación. Con este trabajo, ella crea poemas visuales a través de actos con performance captados por la fotografía. Esas son piezas creadas en un contexto represivo de Brasil de los años 70, dictatorial, abordando cuestiones políticas Ana Mañorino es una feminista, pero también feminista que no forma parte del grupo Bad Girls, como el grupo de Nueva York o de Los Ángeles. En la foto, de 1976, la imagen, la artista hace un autorretrato al lado de su madre y de su hija, unidas por un hilo de pasta, cada una unida por sus bocas. Se trata de un retrato de 3 generaciones de mujeres unidas por algo muy, muy sencillo, la pasta. Pero Ana transfigura en arte elementos sencillos que de forma depreciativa y limitadora en general es una indicación del lugar doméstico ocupado por la mujer en la familia tradicional. O sea, la cocina. Pero una conexión física que después se corta, se torna potente. En este caso, Ana Maiolino puede ser vista como una mujer que se hizo artista gracias a una acción artística suficientemente buena que la situó entre dos, o sea, entre hija y madre, entre el pasado y el futuro en el presente.
Vamos a ver ahora un video que habla rápidamente sobre la exposición donde estuvo este poema presentado. Por favor, veamos el video. Incluso aunque no sea posible ver el video, aquí hoy ustedes pueden, las personas que están aquí pueden encontrar el video en internet sin problema. Solo coloquen el nombre del artista, Ana María Maiolino, por un fío, y también van a ver otros videos del artista. Podemos entonces poner nuevamente la imagen, Mateos, por favor, la última imagen, la fotografía por un fío. Bien. Listo, exacto, esa misma. Bien. Yo hablé de Luis y la conclusión que tuvo de que realmente no fue una actividad. Ella no se hizo artista gracias a la actividad de la madre mala, totalmente mala o totalmente buena, sino que se hizo artista, el artista que fue gracias a la madre suficientemente mala que tuvo. Entonces, esa conclusión, claro, no puede ser generalizada, lo presento como contraposición a Maiolino, y ahí no es ella que dice que se hizo artista gracias a una acción artística totalmente buena. Esa interpretación es totalmente mía. A partir de la situación de cómo ella se presenta, también una artista femenina, feminista, como lo hice, pero que toma, tanto su obra toma otra dirección, como la forma en que se presenta como artista. Lo que comento con esto, y quiero decir, es que en las manifestaciones artísticas contemporáneas que comenté brevemente aquí, un tema candente es la relación arte-vida atravesada por secretos relativos a la vida familiar. Con los lenguajes de la fotografía, del video, de la escultura y de la instalación, los artistas no solo presentan el tema, sino que especialmente problematizan el tema, interrogando el campo simbólico que estructura secretamente las relaciones familiares contemporáneas, las funciones padre-madre y la identidad personal. Y con eso se hace evidente que es propio del arte contemporáneo, subvertir lo instituido e interpelando el público con imágenes que propone cosas desconocidas, con lo que no siempre es fácil para el espectador involucrarse para poder pensar. Es en ese sentido, entonces, que se puede establecer una analogía entre esa forma de hacer el arte y cierta tendencia del psicoanálisis contemporáneo que, según Giuseppe Civitarese, que era un psicoanalista italiano que ganó en este año el premio Sigurni en IPA, renuncia, según él, el psicoanálisis contemporáneo renuncia a la aplicación de una lectura que adopta la implicación de la obra a partir de la curiosidad y de la apertura a lo desconocido en un trabajo que se realiza entre dos, el psicoanálisis y el arte. Bueno, era eso lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Ha sido muy, muy jugoso todo lo que nos has compartido. Quería contarles algunos comentarios que fueron llegando. ¿Se escucha bien? Perdón. Sí, gracias. De Adriana Godoy Cirino, cuando terminó su exposición ADIS, planteaba cuánta realidad de la vida y de la clínica actual. Y Patricia Espada comenta acerca de Joao, que aula maravillosa, riquísima. Un segundito. Llena de desdoblamientos, muchas inspiraciones e insight. Muchísimas gracias, Joao, y a todos por la generosidad. Y Magali Weinstein dice, excelentes, inquietantes las presentaciones que nos hacen pensar. No sé si inquietante tiene en portugués el mismo sentido que en español. Me gustaría preguntar para Joao,
si él pudiera hablar un poco más sobre el psicoanálisis implicado y si pudiéramos pensar en conceptos como certeridades, cocorporalidad, como formas posibles de pensar la relación entre o el campo del psicoanálisis y el arte. Bien, yo quería, si me permiten, dos cosas decir. Tenemos unos minutitos más, nos podemos extender unos minutitos más, y mientras, si ustedes quieren, pueden ir mandando al chat las preguntas. Un comentario muy sintético, me despertó muchas cuestiones, todo lo que dijeron. Uno sobre Addis, ¿no? Tengo la impresión de que un tema que subyace a todo el trabajo de Addis va entre la idea de la intimidad y la idea del tiempo, ¿no? El tiempo. Fíjense cuántas veces mencionó lo de la inmediatez, bueno, lo líquido, obvio, el atropellamiento, el goce express, la obsolescencia programada, cantidad de términos que tienen que ver con el apuro, el arrasamiento, el atropellamiento, el tiempo, la otra forma en que vivimos el tiempo en la actualidad. Y acerca de Joao, yo quería justamente, me fui a buscar una frase de un autor que se llama Luró, seguramente lo conocen, es un psicoanalista francés que trabaja sobre todo en psicoanálisis institucional, y él usa la palabra implicación, sobre la que también a mí me interesaría mucho que Joao vuelva, hablando de es lo opuesto de la neutralidad. La neutralidad sería lo imposible, la implicación es lo que sucede, ¿verdad? La define como representaciones que exceden el campo del deseo, dice él, ¿no? Incluyen aspectos de la subjetividad del analista, tanto sociales, políticos, económicos, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunas de las cuestiones que se me fueron ocurriendo. Si me permiten, agrego un poquito más que está llegando ahora. Ambas presentaciones ricas y profundas, dice Lucía Pasarino, brillantes, bueno, muchos elogios. Pero bueno, iba a estos comentarios y preguntas que aparecieron en el chat. Addis, ¿querés empezar vos? No sé si tenés puesto el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, sí. Sí, es interesante esto del manejo del tiempo, porque a todo nos involucra, a las múltiples funciones que nos atropellan y que de alguna manera estamos atrapados en eso, porque el pensamiento como tal, la capacidad de ver las consecuencias de las cosas, están como en contradicción con la prisa, con las múltiples funciones en que estamos inmersos, ¿verdad? Y casi como sin pensar. No sabemos para dónde vamos, pero hay que hacerlo rápido, rápido. Estamos también graficando esto en la psicopatología por la ansiedad. Lo asomé un poquito en mi relato del aumento de las crisis de pánico, que están como separadas del conflicto en sí mismo. La gente no sabe, pero dice, tengo el pánico. Pero cuando empezamos a abordarlo, es un miedo a no poder abarcar lo que tiene que abarcar, a donde estamos llevados, empujados a cumplir con muchas cosas y además ser muy eficientes en todas las cosas. Eso no lo toqué mucho porque está como implícito, ¿no? En el mundo bonito, en el mundo publicitario, también entra, como tú dices, Paulina, también entra la inmediatez. No hay tiempo ni siquiera de prepararnos para ser actores mejores. Improvisamos, pero lo hacemos rapidito, rapidito. Y todo se va como diluyendo. Es verdad, tenemos que darnos cuenta de la importancia del alto, hacer un alto, que sería un poco el análisis, ¿no?
¿Qué estamos haciendo? Porque así como dije que cuando tenemos mucho, por ejemplo, cuando hablé de la madre que está sostenida con otras personas para hacer el papel de madre, entonces yo digo, si son 4 figuras en un cuarto de madre, y así podemos llevarlo muchas cosas. Cuando estoy haciendo tantas cosas, a lo mejor estoy haciendo solamente, si son 3 cosas que creo que estoy haciendo bien, pero tengo que hacerlas apuradas, tal vez, si me pongo a pensar, tal vez estaría haciendo nada más 1/3 de esas cosas. Porque es imposible que tengamos la capacidad de estructurarnos muy bien con este empuje, con esta inmediatez, pero que al mismo tiempo pareciera que, así como no está bien visto el sufrimiento, tampoco están benditas las pausas, la espera. Vamos a pensarlo, porque yo digo siempre que viene un estímulo, lo que debería venir antes de la respuesta es el pensamiento. Y estamos como estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Estamos empobrecidos del pensamiento que dice, déjame ver qué es esto, qué es eso que me están diciendo o que yo me estoy diciendo. Estaba pensando, hay un comentario de Lucía que va en este sentido. Dice, la espera que desaparece en la comunicación de la inmediatez deja por fuera la duda, y la duda que es esencial para la esperanza. Y también para el desacuerdo, ¿no? Me gustó mucho algo que dice Adis acerca de la dificultad de sostener un desacuerdo, de poder sostenerlo en el tiempo, a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? A ver si da lugar a un nuevo encuentro o no. Y así como me parecía que el eje de intimidad en el caso de Adis era el tiempo, en el caso de Joao, pienso, es el tema del secreto, intimidad ligada al secreto. Me parece que atraviesa mucho de los aspectos que Joao fuiste desplegando. ¿Querés comentar, por favor? Posso comentar? Claro. Puedo comentarlo, claro. Veja, alguém fez uma pergunta Alguien hizo una pregunta y me pidió para que hable más sobre la idea del psicoanálisis implicado. você mesmo se referiu ao Incluso tú te referiste a ello, ¿verdad? Hablando de involucramiento, de hecho, en la relación de implicación entre psicoanálisis y arte no hay una neutralidad totalmente como tampoco en la clínica. Solo que la implicación no es solamente involucramiento. Desde que lancé la idea del psicoanálisis implicado, he trabajado hace bastante sobre ello en mis investigaciones. Algunos colegas empezaron a usar el término implicación como sinónimo de involucramiento, de encarnación, de involucramiento, y no es lo mismo, ¿eh? Porque justamente el psicoanálisis implicado se define a partir de la relación entre dos. Es por eso que insistí en la relación entre dos. Y entre dos puede ser analista analizando, arte, psicoanálisis, psicoanálisis política. O sea, el entre dos define un campo propiamente dicho que está marcado por la ambigüedad, donde no tenemos neutralidad, pero sí cuerpos involucrados, que implacados, reflexivos, que se mezclan. En el caso del psicoanalista, esto construye el campo a partir del cual una interpretación puede ser elaborada. La interpretación no surge de la cabeza del analista, surge justamente de ese campo ambiguo donde el analista y analizando, analista y obra de arte se relacionan y están mediados por relaciones transferenciales y contratransferenciales. La transferencia es fundamental en el psicoanálisis implicado. En la interpretación de la obra de arte tenemos que considerar esa dinámica del campo transferencial. El campo de la implicación es un campo transferencial. No es solo, no podemos identificar, la implicación es involucramiento. No,
No, yo creo que el analista que hace psicoanálisis aplicado está involucrado con el psicoanálisis que está haciendo. Recurre a una teoría que privilegia, pero puede ser cualquier una, pero pega el modelo teórico de la materia que él va a interpretar. Entonces, él confirma. Por eso Green llama de psicoanálisis aplicado a una enfermedad infantil del psicoanálisis en el sentido de que es narcisista, omnipotente, está pegada en el objeto, reduciendo el objeto a las referencias conceptuales de las cuales él partió, en vez de construir para la obra o para el analizando una interpretación sobre bajo la medida, digamos. Por eso yo traje a Bourgeois, que es un artista interesante en el sentido de la relación con el psicoanálisis, porque además de que ella es una artista consagrada en la historia del arte contemporáneo, ella es alguien muy versada en psicoanálisis. Sus obras, es una artista analizada en Nueva York, hizo análisis en Nueva York, sabe sobre la teoría psicoanalista, usa el psicoanálisis para elaborarse a sí misma como a sus obras. Además, hace un juego provocativo en relación a nosotros psicoanalistas, porque es una artista muy difícil de interpretar, muy difícil hacer psicoanálisis aplicada con esta artista. Ella se reiría, dice que está lloviendo sobre mojado. Entonces, con ella sí tienes que hacer, ella te obliga como analista a implicarte, a involucrarte y construir una interpretación que vale para ella, pero también para nosotros. Y eso es nuevo para su obra. Luis, es un desafío para cualquier tipo de intervención psicoanalítica. Ese juego con los conceptos, cuando ella dice, lo que me hizo artista fue una madre suficientemente mala, es un juego, una ironía muy, muy grande. Lo otro es, si ustedes me preguntan, Juan, ¿te gusta Luis? ¿Te gusta Ana María Maiorina? Me gustan las dos como artistas, pero prefiero a Maiorino. Me gusta más. Es el tipo de acción, su tipo de propuesta, es más sensible. Es una feminista, pero feminista que piensa el feminismo a partir de la propia mujer, a partir de lo femenino. No es una feminista que piensa a la mujer a partir de lo masculino. Su última exposición de hace unos meses en São Paulo fue algo maravilloso. Yo traté de buscar algún video, pero aún no están listos. No sé si lo aclaré. Perdón, Joao. Disculpa, João. No, perfecto, perfecto. Me parece que sí. Hay otro comentario para cada uno de ustedes. María del Carmen Míguez dice para Joao, quizás la intimidad en el vínculo podría pensarse como una especie de arte, es decir, un trabajo de creación y recreación de los elementos inconscientes que entran en juego. Todo un reto estético y ético para la pareja y la familia. Y para Adis, Adriana Godoy Cirino, le gustaría saber dónde encontrar escrito esto que leyó porque quiere volver a verlo. Bueno, essa la respondo yo, así, vamos, esa respondo eu, né? Esa yo la respondo. Y el material de este evento lo van a subir, Vivipsi, en 2 semanas más o menos. Ustedes van a tener acceso entonces al material después de que Adis lo autoricen, así como Juan. Vamos a subir el material a Vivipsi y estará disponible el enlace en el Instagram de la comisión. ¿Quieren cada uno de ustedes hacer un breve comentario para cerrar? Estamos un poquito pasados de la hora. Adis, ¿querés hacer un comentario de cierre? Bueno, he aprendido mucho yo. Me pongo a repensar también, a repensarme también yo. En esto de la inmediatez en el discurso, estaba viendo que estamos tan apurados
en pensar qué contestar, que no escuchamos bien lo que dice el otro. O sea, qué importante sería estar mucho más en capacidad de escucha sin la angustia ni la porque muchas veces podemos darnos el lujo de decir, voy a pensarlo. No es ilícito decir, no sé, voy a pensarlo. Una invitación a eso, pues. Gracias, Adis. João. Então, eu só Comentários gostaria finais. Me gustaría que hablar sobre la que propone la colega y hablar y decir que en el psicoanálisis habría una acción artística. Para mí, yo no estoy de acuerdo. Arte y psicoanálisis son prácticas diferentes porque el arte es una institución social, como el análisis es una institución social. La historia, el arte posee historia del arte, así como el psicoanálisis tiene su propia historia. La relación que hay entre psicoanálisis y arte puede suceder, debe suceder, pero siempre una relación entre dos campos totalmente diferentes. La cuestión es que hay una confusión común, que generalmente hecha por nosotros, psicoanalistas, entre práctica artística y práctica estética. Práctica estética, sí, el psicoanálisis sí lo puede hacer. Trabajar con objetos estéticos, sí puede hacerlo, claro. Los objetos psicoanalíticos no son artísticos porque los criterios que definen el objeto como artístico son los que definen las obras de arte. Y el psicoanalista no hace una obra de arte, hace obra psicoanalista. Y hay una especificidad para ello. Por eso la relación de los psicoanalistas con el arte a veces está equivocada porque toman el objeto artístico como si fuera psicoanálisis. Cuando no lo es otra cosa, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos que hacer esa diferencia, marcarla. Es mejor, más sencillo para nosotros. Nos da más libertad para poder lidiar con los objetos. Ahora, cuando Meltzer habla en la Prisión de Bello, me encanta ese libro, cuando habla de objeto estético, no habla de objeto artístico. La madre contemplada, la belleza de la madre común, hecha por el bebé, el descubrimiento del mundo hecho por el bebé a través de la belleza de su madre, no habla de su madre como belleza artística, como objeto artístico, es un objeto estético, es otra cosa, es otro campo. Entonces, creo que es importante hacer la diferencia, marcar la diferencia. La práctica psicoanalítica no es artística, es una práctica que puede ser una práctica estética, no necesariamente porque no todo psicoanalista trabaja en ese registro, pero sí puede ser una práctica estética. La interpretación sí puede tener una parte estética, pero el arte es otra cosa. Era eso, creo Por lo que menos, dejarlo claro. podemos tener en la interpretación un cachitito de creatividad y ahí nos vamos acercando, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muito Nuevamente, obrigada. muchas gracias a los dos. Adriana, Creatividade, vos querías exacto. cerrar, ¿sí? Sim. Eu queria dizer Sí, quiero decirles que dentro de la teoría psicoanalítica, donde en alguno de nosotros de la comisión trabajamos, es muy, muy interesante justamente lo que ustedes trajeron, ¿verdad? De diferentes formas, de diferentes enfoques, conceptos muy, muy cercanos, por ejemplo, al testigo, la intervención, son conceptos del psicoanálisis implicado o vincular que fueron traídos aquí por ustedes desde otras perspectivas, con otros matices conceptuales, pero muy, muy cercanos a lo que nosotros podemos observar, que claro, nos trae Janine dentro del psicoanálisis vincular, ese diálogo, esa conversación, eso que todas las teorías interactuando y aproximándose, donde esa interpretación sacada de una vivencia actual, cultural,
de un acontecimiento, de un suceso que creo que el psicoanálisis de hecho ya murió. En algunos lugares aún se hace ese tipo de psicoanálisis, pero creo que la actualidad nos trae todo eso que ustedes comentaron aquí. Les agradezco muchísimo, muchísimo la participación de todos ustedes, de Joan, las ideas de Joan, de Adis. Creo que fueron excelentes lo que presentaron y la construcción que pudimos hacer dentro de América Latina, ¿verdad? No sé si ustedes se dieron cuenta cómo todos estamos esparcidos en América Latina. Tenemos personas aquí de Miami, de Quebec, de Francia, ¿verdad? Incluso de diferentes lugares de América Latina, y por lo tanto yo estoy muy, muy contenta, muy feliz con este evento, muy agradecida por la participación de todos ustedes. Quiero entonces finalizar diciendo que este video en los dos idiomas, en portugués, tanto en español como en portugués, van a estar en el YouTube de FEPAL y en el YouTube de la Sociedad de Ribeirão, la versión en portugués. Y que los trabajos, reitero, van a estar también, se van a subir a Vivipsi. Y tal vez tengamos incluso la oportunidad de ver esos trabajos publicados, ¿verdad? En alguna revista, que ¿por qué no? La otra vez, ¿verdad? Lo logramos. Mariana Camparelli subió su trabajo a una revista. Están en Vivipsi, claro, en el YouTube de FEPAL, pero también estará en una revista internacional su trabajo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Y felicidades, Podemos felicidades a abrirlo. todos. Podemos abrir los Micrófonos. micrófonos si quieren, las cámaras también para Muchas saludarnos y gracias a vernos. todos. Muchas gracias a todos. Y parabéns. Gracias. Parabéns a todos. Gracias. Parabéns. Podemos abrirlo. Gracias. Isso, vamos abrir os microfones para Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. El próximo encuentro El próximo encuentro el próximo semestre. Gracias a todos. Paulina, un abrazo, beso. Chao, chao, Adriana. Hasta pronto.